Bueno, buenos días, querida comunidad de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, del mundo tecnológico, del mundo de la producción, de los negocios, de la educación. Bienvenidos, bienvenidas, un sábado más a esto que denominamos desde el Centro Politécnico Superior Malvinas Argentinas, este ciclo de charlas denominadas Politalks, ¿sí? Charlas desde el Politécnico, ¿sí? Perdón por el anglicismo, intentamos hacer un branding, como dicen ahora también, de este ciclo de conferencias y de charlas donde buscamos vincularnos y nutrirnos de la experiencia, las mochilas conceptuales de gente valiosa que anda por el mundo dando vueltas y que hace lo que hacemos nosotros, que es poder meternos en este mundo de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, y que a partir de ahí podamos enriquecer nuestras propias experiencias, ¿sí? Y este sábado es un sábado más en la Politalk número 3. Vamos a ver si podemos llegar más o menos a 6 durante este cuatrimestre, en esta idea de juntarnos un ratito el sábado, cada uno en su casa, mate de por medio, y conectarnos con gente de mucho valor que anda por el mundo haciendo ciencia de datos e inteligencia artificial. Y hoy no es una excepción, ¿sí? Porque lo tenemos a Ignacio Urtiaga, magíster, una persona que nos va a abrir en cierta forma la cabeza para hacer preguntas, para poder empezar a indagar esta conexión entre la ciencia de datos y el mundo de la industria y del comercio. En las charlas anteriores vinimos trabajando mucho en cuestiones que tenían que ver con las redes neuronales, o sea, veníamos partiendo de un mundo, si se quiere, un poco más teórico, con Francisco Tamarit. Después Mariana Caparrós nos hizo un pantallazo, la verdad que muy potente, sobre la ética, el marco legal de la ciencia de datos, la inteligencia artificial y los cambios que se vienen, y nos parecía muy pertinente poder empezar a meternos como más duramente en la vinculación entre la ciencia de datos y el mundo del comercio, la industria, el sector duro del trabajo. La persona que les hemos traído hoy, a quien por supuesto le agradecemos enormemente, primero su don de gente, su buena onda, la predisposición para compartir este rato con nosotros. Tiene muchísima experiencia en el mundo de la ciencia de datos, en el mundo académico, y vamos a disfrutar, ¿sí? Un paseo por algunos conceptos técnicos que esperamos que puedan alimentar a partir de ahí preguntas. La idea es poder compartir y escucharlo a Ignacio unos 45 minutos, una horita más o menos, y a partir de lo que él nos vaya contando, poder abrir después un rato de interacción. Así que bueno, bienvenido a Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Ignacio, aunque estés a la distancia. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí compartir este ratito con ustedes. Entonces, ¿qué me propongo contarles hoy? Aplicaciones, ejemplos de aplicación de distintas cosas que podemos hacer con las herramientas de ciencia de datos para lo que es optimizar procesos de la industria, procesos del comercio. Perfecto. Entonces, vamos a por ello. Primero vamos a ver qué pasa con la ciencia de datos, qué es, qué partes tiene, vamos a ver qué tipos de algoritmos tenemos y después vamos a las aplicaciones. Entonces, primera reflexión, las disciplinas científicas no son eternas. ¿Cuántos ingenieros electrónicos había hace 200 años? La respuesta es cero. Cero Zapatero, ni uno. ¿Y quién le firmó el diploma al primer ingeniero electrónico? Y alguien que no era ingeniero electrónico, pues estamos hablando del primero. Entonces, ¿cómo nace eso? Bueno, nace la carrera con ingenieros eléctricos, físicos, matemáticos, químicos, mucha gente que confluye al nuevo campo.
Y como confluye el nuevo campo, le aporta ese nuevo campo herramientas que traen del suyo. Y también le aportan su visión, que no necesariamente va a ser coincidente con la visión del nuevo campo. Bueno. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que como la ciencia de datos se está plasmando ahora, como estamos asistiendo al nacimiento, todavía no tenemos nomenclatura completamente común, no tenemos las mismas visiones de las partes y los métodos, con lo cual no se desesperen si lo que yo digo no es exactamente igual a otras cosas que escuchen por ahí. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, en mi visión, ¿sí? La ciencia de datos es una ciencia de lo particular. ¿Qué es esto? Ustedes dicen, bueno, en geometría les habrán enseñado que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Muy bien. Ahora, ¿sí? Eso vale para todos los triángulos, los que se dibujaron y los que se pudieran dibujar. Es una afirmación universal. Nosotros no vamos a decir, para la industria financiera el mejor algoritmo es una red neuronal. Para algunos datos sí, para algunos datos no. Con muchos datos sí, con pocos datos quizás no. No sabemos. En principio uno va a decir, para esta industria, para estos datos, pruebo con todo esto y llego a un resultado. Por lo tanto, va a haber siempre un componente de prueba y error, que es típico de la ciencia. Y va a haber también un componente artístico, donde decimos, me gusta más así, es más elegante así. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el campo de aplicación de esta ciencia? Todos los problemas de los datos, de las actividades humanas que están regidas por la eficacia y la eficiencia. Ahí es donde vamos a poder aplicar estas herramientas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, dentro de un contexto que nunca hay que olvidar, vamos a reconocer un problema, generar hipótesis de cómo lo podemos trabajar, crear experimentos que por lo menos tengan la virtud de poder cachetear a la hipótesis y decir para atrás, o que diga no la puedo cachetear, entonces me hace un aporte para que se pueda decidir. Fantástico, un aporte, no toma la decisión por nosotros. Ojo. Muy bien. ¿De dónde sale esta ciencia de datos? Bueno, viene por orden de aparición, como diría en el teatro, de la estadística, ¿sí? Ciencia vieja, cientos de años la humanidad está dándose la cabeza con eso. Otro aporte importante viene de la gente que hace las bases de datos relacionales, el famoso SQL, que es algo así como una herramienta básica que todo científico de datos tendría que estar muy cómodo. Yo suelo decir que después del castellano, que es nuestra lengua nativa, el siguiente lenguaje que más debiéramos dominar es SQL. Y después vemos otras cosas, así como inglés. Pero de SQL no podemos zafar. Y otra cosa que trae un aporte importante es esto de investigación operativa. Esto arranca, si ustedes quieren, con matemáticos trabajando en la Segunda Guerra Mundial para una serie de optimizaciones y romper códigos y bla, 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 y también nos trae un aporte. De hecho, esta gente son los que inventan lo que ahora llamamos Machine Learning. Notable. Bueno, y los que vienen de las distintas disciplinas traen su bagaje y ven las cosas desde ahí. Entonces, capaz que los estadísticos nos miran por arriba del hombro, con algún nivel de escozor, y nos dicen, esto de la ciencia de datos es estadística cambiada de nombre para venderlo más caro. A lo cual yo nunca le respondí nada, pero si alguna vez tuviera que responder, diría, no te quejes, si alguien hace que lo que vos sabés se venda más caro, se dice gracias. Fantástico. Muy bien. ¿Qué partes reconozco yo dentro de la ciencia de datos? Primero, la parte de inteligencia de negocios. Son esos maravillosos paneles de control donde vemos gráficos que describen cómo están dando una empresa, un organismo público. Después viene la parte de aprendizaje automático, donde con algoritmos podemos construir modelos predictivos, modelos descriptivos, vamos a ir un poquito sobre eso, para
entender patrones, para descubrir cómo está organizado un universo. Después viene la parte de inteligencia artificial que modela el pensamiento humano. Y entonces trata de aprender e incorporar y organizar la información. Es un nivel más profundo que el del aprendizaje automático. Y nos queda la parte de la investigación operativa, que tiene un montonazo de herramientas para optimizar procesos. Buenísimo, muy bien. Nosotros, dentro de lo que es Machine Learning y para las aplicaciones, vamos a utilizar cosas de lo que se llama aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. ¿En qué estriba la diferencia? El aprendizaje supervisado es para hacer predicciones. Y las predicciones son muy importantes, porque el beneficio a obtener está en el futuro. En el pasado lo obtuve o no lo obtuve, pero ya está, ya perdí. Es el pasado. El aprendizaje no supervisado sirve para organizar un universo. La imagen que yo les puedo transmitir es, me tiran en la puerta de la casa un bolquete de libros y me dicen, ordena la biblioteca. Eso es el tipo de cosas que va a ser el aprendizaje no supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado tenemos un paquete de algoritmos que sirven para clasificar, por ejemplo, ordenar la biblioteca, y tenemos algoritmos que sirven para calcular un número. Decir, bueno, ¿cuál va a ser la temperatura? Perfecto. Y acá dejamos un montón de nombres que tienen que ver con esas cosas. Muy bien. Ahora, algo que es muy importante. Los algoritmos no son todos iguales. Algunos los llamo transparentes. ¿Por qué? Porque viendo el resultado, viendo el modelo que se creó, podemos entender cómo toma las decisiones. Por ejemplo, cuando veamos un árbol de decisión, vamos a ver que dice si la edad es mayor que tanto, si el peso es mayor que tanto, si la altura es menor que tanto, tiene tal probabilidad de que le pase esto. ¿Ah? Bien, entonces entendemos cómo piensa el algoritmo. Una red neuronal, que ustedes ya las han visto, no entendemos nada. ¿Por qué? Porque entran datos, se multiplican por pesos y cuando van pasando de capa en capa hay más pesos y no entendemos nada de lo que hace con los pesos. Bueno, muy bien. Entonces ahí, viendo el modelo, no sabemos lo que está pasando. Con lo cual es muchísimo más fácil que se cuelen problemas no detectados. Por eso, sugerencia, empecemos a ver los problemas siempre por los algoritmos transparentes. Muy bien. Entonces, acá tenemos los más transparentes de verdecitos, los intermedios en amarillito y en rojo los más opacos, como para guiar la vista con esto. Bueno, vamos a las aplicaciones. Primero, vamos a tratar de predecir una falla en la maquinaria. ¿Sí? Tengo una máquina andando y vamos a tratar de predecir si va a fallar o no va a fallar. ¿Para qué? Para lanzar una acción preventiva que no interrumpa el flujo de la operación. Esto es importantísimo. ¿Sí? Piensen ustedes, no queremos que se corte el gasoducto, no queremos que se corte el suministro de agua, muchas cosas no queremos que se corten. Y dependen de que algunas máquinas anden de manera permanente. Muy bien. Vamos a hablar de cómo podemos aplicar cosas a optimizar procesos. Tenemos un proceso andando, lo queremos optimizar. Y cómo vamos a usar estas herramientas para reforzar la seguridad en la que operan los humanos. Mediante reconocimiento automático de imágenes que nos digan, uya, entró alguien a la zona segura, uya, se olvidó el casco, suélenle una alarma. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Muy bien. Vamos a la predicción de fallas. Primero, entendamos el problema. ¿Qué tengo? Tengo una bomba que impulsa algo por una cañería. Esa bomba consume energía. Esa energía viene de una batería. La batería no dura para siempre. Entonces le tengo que cargar energía. Y para eso pongo un panel solar. Muy bien, acá está, tengo mi unidad autocontenida. Entra luz y hay bombeo. Pero ¿qué pasa con la batería?
Y ahora con los celulares todo el mundo está perfectamente al tanto de lo que pasa con la batería. Que las baterías no duran para siempre. Después de una cierta cantidad de ciclos de carga y descarga, que dependerá de la profundidad, del tipo de batería, de la temperatura, la marco en ruedas, la batería dice, ¡ja, ja, ja! Me llegó la jubilación y ya no quiere saber más nada. Bueno, si nosotros pudiéramos saber que la batería está por renunciar, antes de que la bomba pare y deje, no sé, el pueblo sin agua, mando el camioncito, que no siempre es tan fácil, ¿sí? Porque a veces esto está, una estación de bombeo que está en la Loma del Peludo, en el medio de la montaña, vaya uno a saber cómo se llega hasta ahí, a 2 por hora, bueno, y cambio la batería. Y entonces no tengo interrupción. ¡Qué maravilla! Muy bien. Entonces, ¿sí? Si la máquina falla, va a haber pérdidas. Si se hace una parada de mantenimiento que prevenga la falla, no tengo las pérdidas, pero tengo costos. Y si la máquina no falla, me produce beneficios. Muy bien, ahí estamos. Entonces, yo voy a poder cometer 2 aciertos. Uno es decir, va a fallar cuando la máquina hubiera fallado, y eso tendrá un beneficio, menos el costo de hacer el mantenimiento. Otro es decir, no va a fallar y que no falle. Ah, muy bien, ahí estoy en cero, no hice nada, no me moví y no pasó nada, estoy feliz. Y después tendré 2 errores que no son iguales. Un error es decir, no, esto va a andar, no te preocupes, y pum, falló. Eso tiene un costo, quizás muy alto. Y el otro error es decir, hay que cambiarla, hay que cambiarla. Y no hacía falta. El costo de ese error quizás es menor que el del otro. Y eso va a haber que tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión de parar o no parar, de cambiar o no cambiar. Muy bien. Lo primero que vamos a mirar, ahora que ya entendimos el problema, es qué datos tengo. Bueno, vamos a tener la tensión máxima y la tensión mínima que tenía la batería cada día. Vamos a tener una idea de la intensidad de la luz solar que recibió el panel. ¿Por qué? Porque puede ser que las tensiones estén bajando, pero solo porque está nublado. Está nublado a veces por allá. Y también podría ocurrir que bajaran mucho las tensiones, pero porque el uso que está haciendo la bomba es muy intenso. Bueno. Entonces, vamos a necesitar para varios días anteriores, la cantidad de días es una de las cosas que tendremos que explorar. Para varios días anteriores, ¿cuál era la tensión máxima y la tensión mínima, la iluminación solar y el nivel de consumo? Bueno, además, vamos a tener el dato de si el día siguiente hubo fallo o no. O sea, tengo los datos de 7 días y después sé si el octavo, del cual no tengo los datos, hubo fallo o no. ¿Por qué? Porque yo me quiero apoyar en los datos del pasado para predecir el futuro. Si yo voy a usar los datos del presente para predecir los datos del día de la falla para predecir la falla, no predigo nada. ¿Ah? Muy bien. A veces, si yo tuviera que planificar en varios días estos reemplazos, entonces necesitaría que haya ese plazo de latencia entre los datos que tengo y la predicción. Tengo que usar un horizonte de predicción más lejano. Cuanto más lejano el horizonte de predicción, más insegura va a ser mi predicción, pero quizás más útil. Esto es fácil de entenderlo, como si yo dijera, ¿cuánto va a valer el dólar el lunes? Y eso quizás es fácil de predecir, pero ¿cuánto va a valer el viernes? Es un poquito más difícil. Pero no hablemos de eso, que capaz que nos pone nerviosos. Bueno, entonces, queremos predecir si hubo falla o no. ¿Sí? Bueno, podríamos necesitar muchas cosas, ¿sí? Dependiendo de la máquina que tengamos, podrían ser datos que hoy las máquinas se incorporan y miden automáticamente, presiones, temperaturas, ¿sí? Cómo está el uso de la máquina, cómo está el ambiente de operación. Todo eso podría ser necesario. Nuestro problema súper simple, vamos a tener solo esos datos que ya mencioné. ¿Qué tenemos acá entonces? Bueno,
Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, tensión máxima, tensión mínima, luz solar, caudal medio y si hubo falla. Ajá. Muy bien. Queremos aprender a predecir la falla. Fantástico. Entonces, vamos a usar los datos de los días 1 a 5 para predecir la falla del día 6. Estos datos del día 6, en los cuales se murió, por ejemplo, la tensión de la batería, no vale usarlos. Muy bien. Entonces los voy a poner así, en este esquema. Voy a tener los voltajes, el uso, la cantidad de sol y la falla. Ajá, muy bien. El día 6 tendré falla, los otros días no tenía falla. Una vez que tengo falla, la batería esa no anda más, entonces la historia no sigue. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de afilar el lápiz es pensar cómo vamos a valorizar el resultado. Para ver cómo vamos a optimizar después los algoritmos, tenemos que decidir cómo valorizamos el resultado. No vale, no es recomendable, funciona muy mal, tratar de optimizar un parámetro abstracto como dijéramos, por ejemplo, la precisión. ¿Sí? Explico por qué. Imaginen ustedes que ustedes tienen un dentista al cual les sobrevive el 95% de los pacientes. Tiene un éxito del 95%. Es un asesino. No se supone que el dentista se le muera a nadie. Bueno, muy bien. Supongan ustedes que tienen a alguien que es un televendedor que vende coches Mercedes-Benz y los vende por teléfono. Y le vende al 5% de la gente a la cual llama. Premio Nobel en telemarketing. Maravilla. Pero tiene solo el 5%. Este con el 95% era un desastre y este con el 5% es muy bueno. Ese porcentaje no significa nada. Si no es con un contexto. Entonces ahí, cuidado. Aparte, si los errores son muy distintos, imagínense ustedes un triage de guardia hospitalario. Hay un error que es decir, atiendo a alguien que no era urgente. Y hay otro error que es decir, a uno que era urgente lo dejo esperando. Y se me muere. Hay un error que es mucho peor que el otro. Entonces, contar los errores como iguales puede ser criminal. Bien. Por eso hay que construir esta función valorizadora, que nos va a dar un número que va a estar medido en lo que sea que a esa organización le interese producir. Si se trata de una empresa comercial, una industria, serán pesos o dólares, no sé. Bueno, ahora ese número, un número solo, no es ni grande, ni chico, ni bueno, ni malo. Para que ese número tenga un sentido, vamos a tener que encontrar un piso y un techo con el cual compararlos. Después nos vamos a alargar a usar las herramientas de datos para construir modelos. Para cada modelos, la S es muy importante, para cada uno vamos a optimizar lo que se llaman los hiperparámetros, las cosas que controlan cómo se crea el modelo. En el caso de las redes neuronales que ustedes vieron, la cantidad de capas ocultas, cuántas neuronas por capa, factores de convergencia y múltiples etcétera. Con eso vamos a ver cuál es el modelo campeón, cuál es el que consigue la mejor combinación de hiperparámetros para darnos el máximo en la función valorizadora. O sea, el máximo de los pesos o el máximo de las vidas salvadas. Y una vez que tenemos eso y que ya estamos por correr, jefecito, tengo la respuesta, cuidado, porque vamos a tener que ver qué nivel de incertidumbre tenemos en esa respuesta. No es lo mismo si ustedes le dicen, con este negocio ganás 100 pesos, que con este negocio ganás 100 pesos más menos 10 pesos, que si le dicen, con este negocio ganás 100 pesos más menos 1000. Más menos 1000 no me gusta. Muy bien. Entonces, como les habrán enseñado los que han visto cosas de ingeniería, el más o menos es muy importante. Acá también. Aparte a la incertidumbre, la tendréis siempre. Muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos esta función valorizadora? Primero, tenemos que valorizar cada una de las 4 combinaciones. Predigo no falla, predigo falla,
no falla o falla. Acá tengo la realidad, acá tengo la predicción. Esto es un acierto, esto es un acierto, esto es un error, esto es un error. Ven que los errores son muy distintos. ¡Ah, caramba! Bueno, fantástico. Y después, en la matriz de confusión, vemos cuánto hubo de cada una de estas circunstancias. Me pasó esto 43.000 veces, que digo, no va a fallar, y no falló. Me pasó esto 18 veces, que digo, va a fallar, y falló. Me pasó 4.000 veces, que predecía falla, y no falla. Y me pasó 8 veces, que predigo no falla, y falla. Con el que después va a resultar siendo el modelo campeón. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, ¿cómo salí hecho de esto? Y 43.000 por 0, más 4.000 por menos 10, más 8 por menos 3.000, más 18 por 2.990. Y eso me da un número. ¿En qué unidades está el número? En pesos. Porque estas son cantidades en pesos y estas son cantidades abstractas, número de veces. Así que tenemos pesos. Nuestro modelo va a aportar un valor de tantos pesos. Recuerden el bonus. Nunca se olviden de reclamar el bonus. Bien. Si hay alguien de la industria acá, me va a querer matar. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de piso o techo. ¿Por qué? Porque siempre la organización estaba ya haciendo la decisión. Si esto fuera un banco que da crédito, ya tiene oficiales de crédito y tiene unas reglas, ¿sí? Que podrán ser todo lo ridículas que ustedes quieran, pero que por lo menos marca un nivel de decisión. Bueno, si no hubiera nada, si esto no existe, no hay nada, no hay pasado, entonces uno tiene dos opciones sin modelo, y es, hago las acciones predictivas todos los días, igual, sin mirar a ciegas, así, o no las hago nunca y dejo que las cosas se rompan. Eso pasa mucho. Bueno, vemos cuál es el mejor de estas dos posibilidades y el máximo de estos dos valores, que los calculo con el mismo criterio que calculé antes, pero, claro, todas las veces que se rompa, como yo digo, no se rompe nunca, va a ser un error, y todas las veces que no se rompa, como yo digo, no se rompe nunca, va a ser un acierto. Fantástico. Tenemos esto acá. Muy bien. Ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, si mi modelo me da por arriba del piso, bien. ¿Me puede dar por abajo del piso? Sí, pero en ese caso no se lo cuento a nadie. Lo tengo que mejorar. ¿Bien? ¿Qué es el techo? El techo es lo que me aportaría de valor el algoritmo perfecto, el que no comete errores, el que siempre sabe si va a fallar o no, y entonces manda la reparación cuando va a fallar y cuando no va a fallar no la manda. Pero Ignacio, si no tenés el algoritmo perfecto, ¿cómo vas a calcular? Y puedo calcular porque sé lo que daría, aunque no tenga el algoritmo perfecto. Bueno, entonces acá tengo un piso de menos 78 y un techo de 77. Muy bien. Tengo un valor, un piso y un techo. Si estoy por abajo del piso, si estoy en el subsuelo, y a mejorarlo. Muy bien. Si estoy muy cerca del techo, sé que no conviene quizás invertir demasiado en mejorar ese resultado. Y eso también es un dato útil. Fantástico. Yo, para enfrentar este problema, usé árboles de decisión, redes neuronales, vecinos cercanos, bosque aleatorio, XGBoost y máquina de soporte vectorial. Como para ser variadito, ¿sí? Poquitito de cada casa. Todos clasificadores. Muy bien. Cada uno tiene sus hiperparámetros que hay que optimizar. Por ejemplo, en los árboles de decisión, el parámetro de complejidad. Por ejemplo, en vecinos cercanos, la cantidad de vecinos. En las redes neuronales, como ustedes habrán visto, las capas ocultas, las neuronas ocultas, qué sé yo, bosque aleatorio, la cantidad de árboles que vamos a poner en el bosque. En XGBoost tenemos profundidad y objetivo. Y en máquinas de soporte vectorial vamos a poder elegir un tipo de clasificación y el kernel que describe la geometría del problema. ¡Wow! Todo eso. Bueno, todo eso está, cuando vean estos algoritmos en su vida, se van a acordar de mí. Espero que bien.
¿Cómo me fui optimizando los distintos modelos? Bueno, con árboles tuve menos 10.000, por lo menos estoy arriba del piso. Siempre que diga menos delante, pedir el bonus va a ser difícil. Con vecinos cercanos, horrible, 176.000. No es que sean malos vecinos cercanos, para este problema anduvo mal. Bueno, redes neuronales menos 70.000, apenas por arriba del piso, seguramente se puede mejorar. Bosque aleatorio me dio 21.000, XGBoost me dio 43.000 y máquina de soporte vectorial me dio 47.000. Ah, buenísimo. Bueno, parece por ahora que ese va a ser nuestro modelo campeón. Fantástico. Solo porque es el campeón les cuento lo que hace. Máquina de soporte vectorial trata de encontrar una superficie en el espacio de parámetros, esto es un espacio de dimensión 28, una locura total, que separe los puntos de la falla de los puntos que no son de la falla. ¿Ah? Muy bien. Y una vez que conoce la forma de esa superficie, cualquier punto que le tiremos, que esté en ese espacio de 28 dimensiones, sabe de qué lado cae, y con eso lo clasifica. Ese es el truco que hace. Muy bien. ¿Qué me dio a mí? Bueno, ya tenía eso, ya estaba por salir corriendo a comunicarle a mi jefe, mirá que podemos ganar 47.000, cuando me acordé que hay incertidumbre. Máquina de soporte vectorial es un algoritmo que llamaríamos determinista, o sea, siempre que calculamos nos va a dar lo mismo. Muy bien. Ahora, yo para evitar esta porquería que les habrán hablado del sobreajuste, tengo que hacer la división en entreno con unos datos y después lo pruebo con otros. Hay cosas más elaboradas que eso, sí. Y se pagan precios de incertidumbre también. Así que vamos a quedarnos con esto de sencillito. Tomo una muestra aleatoria, entreno con esa, mido el error con la otra. ¿Qué es lo que puede pasar? Aunque el algoritmo sea determinista, la muestra aleatoria no lo es. Y si yo tomo otra muestra aleatoria distinta, me da distinto. No, ¿cuán distinto? Puede ser muy distinto. Fíjense ustedes, me daba 47.000, ¿sí? Un número que está por acá. Pero con distintas muestras aleatorias me varió entre menos 40.000 y 100.000. El piso y el techo también dependen de la muestra aleatoria. Ojo. Bueno, por eso acá me dan cosas por arriba del techo. Si no, no debería. Oh, bueno. Entonces ya no es lo mismo decirle a mi jefe, jefecito, jefecito, vamos a ganar 47.000, sino que le podría decir, vamos a ganar 40.000 más menos 22.000. Y eso capaz que lo deja contento porque cree que entonces es entre 20.000 y 60.000. No, no. Ese es un desvío estándar. Puedo tener 2 desvíos estándar, 3 desvíos estándar, 4 desvíos estándar. Es improbable, pero es posible. En el horno, entonces. Muy bien. ¿Podemos hacer algo para que esto mejore? Sí, pero tiene precio. ¿Por qué tiene este problema? Es muy fácil, porque las fallas son pocas. Entonces, según me caigan las fallas, más dentro de train, más dentro de test, se me complica la vida. Por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos disminuir la dispersión de este promedio? Y ustedes ya estudiaron la respuesta. En algún lugar, en estadística, habrán visto que si yo tomo el promedio entre más gente, disminuyo la dispersión del promedio. Bueno, conseguí 5 veces más datos y entonces la relación desvío-media, que estaba en el 50%, me bajó al 20%. ¿Está? Aproximadamente cumple el truco del 1 sobre raíz de n, que seguramente les habrán comentado. Muy bien. Entonces, ahí sí, ya con eso le puedo comentar a mi jefe, jefecito, jefecito, vamos a tener un número que tiene un 90 y tanto % de probabilidades de estar entre 30.000 y 50.000. Y ahí el jefe se queda tranquilo. Y aparte lo he informado bien, porque si yo comunico el resultado sin comunicar la incertidumbre, estoy comunicando mal y eso me puede explotar en la cara de maneras muy, muy antipáticas. Fantástico. Vamos a la segunda aplicación. Vamos a tener el siguiente problema.
Supongamos que tenemos un almacén donde tenemos cosas guardadas, ¿sí? Esas cosas se usan con diferente frecuencia, con diferente orden, y lo que ocurre es que, bueno, nos encontramos con que si yo los ordeno de manera que lo que más se usa está al fondo, la gente va a vivir caminando. Voy a perder un montón de tiempo. Si yo pongo las cosas que se usan más frecuentemente más cerca de la entrada, los viajes van a ser más cortos. Si yo pongo las cosas que normalmente se retiran juntas, también voy a hacer menos viajes. Ah, bueno, pero tampoco podemos esperar que la gente pueda cargar infinita cantidad de cosas. Ah, muy bien. Entonces, este es el problema. Ahora va a venir el desafío de hacer la función valorizadora. ¿Sí? Acá les dejaba esto de SKU, es Stock Keeping Unit, es una sigla en inglés, perdón, con lo que se refiere a cómo identifico un producto. Fantástico. Queremos ubicarlos de manera de minimizar el tiempo que me lleva a armar los pedidos. Bueno, entonces una idea es, vamos a sumar la distancia recorrida por todos los operarios que hacen este proceso de picking, y eso va a ser lo que queremos minimizar. Fantástico. Vamos a tener en cuenta un límite de peso y vamos a sumar la distancia recorrida para armar todos los paquetes que van haciendo falta. Fantástico. Entonces, el punto de partida es cuántos paquetes estoy armando hoy. Para que lo que proponga tenga derecho a asomar la nariz, vamos a tener que ganarle a lo que está. Muy bien. Vamos a medir el tiempo que los operadores están activos o que no, porque eso podría influir, porque si mi modelo se hace el astuto pensando que los operadores están todo el tiempo activos, y bueno, no compara bien con la realidad. Las cosas no son así. Fantástico. Y vamos a medir a qué velocidad se mueven por el depósito. Hay que tener en cuenta todos esos parámetros de contacto con la realidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, con una maravilla que forma parte del mundo de la optimización, por lo tanto del mundo de la investigación operativa, que se llama algoritmos genéticos. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, va a decir, hago un orden al azar de los productos en el depósito. Pum, 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 ordeno todo. Y ahora cuento el tiempo. ¿Me va? ¿Ese es el óptimo, ese orden al azar? No. Bueno, como tengo una solución mala, prefiero tener muchas soluciones malas. Tengo 100, tengo 1000 soluciones malas. ¿Ahora qué hago? Le calculo el factor de mérito, el tiempo en este caso, a cada una. Alguna será la mejor, alguna será la peor. ¿Qué hacemos? Agarramos la peor, pum, 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 la tiro. No está más. Me quedaron 999 soluciones. Y ahora agarramos la mejor y pum, le hacemos un cambio. Cambiamos 2 productos de lugar. Ya tengo de vuelta 1000. ¿Y qué hago ahora? Lo que les encanta a los matemáticos. Paso al caso anterior. ¿Sí? Alguna será la mejor, alguna será la peor la tiro. Y así hasta cuándo sigo. Bueno, hasta que se cumpla alguna condición de salida, que puede ser porque no mejoro durante un tiempo, o que puede ser porque los cambios son tan chicos que ya no valen la pena. Muy bien, ya está. Listo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con los pedidos que se hicieron los últimos 5 años. Bien. La incertidumbre. Acá también tenemos un problema. Acá no hubo división en trinités, me dicen ustedes. ¿Por qué va a haber incertidumbre? Porque algoritmos genéticos parte de cosas al azar. ¡Ay! Entonces, cuando yo implemento algoritmos genéticos y lo que me ocurre es que me da una cosa y lo hago de vuelta, me va a dar otra cosa. Y lo hago de vuelta y me va a dar otra cosa. Y ustedes dicen, ¡no! Porque ¿cuál es? Bueno, tenemos un problema. Hay que ver qué es lo que podemos, lo que da mejor. Y ahí nos quedaremos con lo que da mejor. Fantástico. Muy bien. Como refuerzo a la seguridad, les comentaba, lo primero que tenemos que ver es
¿qué es inseguro? A veces uno tiene una planta y hay marcado un sendero por el que hay que transitar. Y no hay que salirse del sendero porque pueden pasar cosas volando, no se sabe. Vehículos, problemas. Entonces, la cámara está mirando y puede identificar que hay una persona. Si ve que la persona pone el pie fuera del sendero, se anota la no conformidad, se suena la alarma, lo que se elija. O identifica que hay una persona donde no debiera haber ninguna, es una intrusión. Alerta. O mirando la cara de la persona dice, vino fulanito. O vino tal vehículo que es de la empresa, nos quedamos todos tranquilos. O vino un vehículo desconocido, no nos quedamos nada tranquilos. También puede ser que identifique una conducta errática. Podría ser, por ejemplo, conducta errática típica que se identifica es lo que le debe estar pasando a alguno de ustedes, que se debe estar quedando dormido. ¿Sí? Muy bien. Para Eso nada. Si estoy conduciendo, eso es terrible. ¿Sí? Muy bien, malo para la chapa. Vamos por un momento a aplicaciones comerciales. ¿Sí? Primero vamos a ver un problema típico de un banco, de una prestaplata. ¿Sí? Problema de riesgo financiero. Gracias Jonathan, gracias Cristian, gracias Fernando. Uno dice, ¿cuál es mi problema? ¿Y a quién le presto y a quién no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Y segmentación de clientes es un problema que tortura a los hermanos de marketing. Porque dicen, ¿a quién le hago qué propuesta? Muy bien, vamos al riesgo financiero. ¿Cuál es mi drama? ¿A quién le presto y a quién no? ¿Sí? Tengo datos del cliente, edad, estudios, tipo de trabajo, si es propietario del auto, de su casa, qué celular tiene, cuántos hijos, todo lo que pueda. Y pide un monto, tiene una historia crediticia, son todos datos del cliente, y para algunos voy a saber si me pagó o no me pagó. Y con eso voy a querer armar un modelo, una máquina, que me diga, este te va a pagar, este no te va a pagar. Muy bien. Y antes de avanzar, voy a hacer una aclaración. Alguien podría decir, pero no podés poner una máquina a decidir si a la gente le das crédito o no. Veamos. Yo no propongo poner a la máquina a decidir, pero ¿qué les parecería el siguiente proceso? Por un lado, un oficial de crédito hace lo que hace hoy, hace su magia, y dice sí o no. Por el otro lado, el algoritmo hace su magia y dice sí o no. Si los dos dijeron lo mismo, basta, se hace. Si los dos no dijeron lo mismo, llamamos a un supervisor a que vea por qué uno dijo que sí y el otro que dijo que no. Y ese decide. De esa manera, no nos perdemos el uso del algoritmo, pero tampoco quedamos presos de los sesgos del oficial de crédito. Todos tenemos sesgos a la hora de decidir. Todos tenemos sesgos. Los algoritmos también. Esos sesgos les pueden venir, por ejemplo, de los datos con los cuales se cargaron. ¿Está? Eso no tiene remedio. Pero los humanos también. Entonces, cuando combinamos los dos criterios decisorios, podemos construir una máquina menos sesgada. Y eso es importantísimo. ¿Está? ¿Por qué? Y porque vamos a conseguir menos default y eso va a permitir que los bancos puedan cobrar una tasa de interés menor, lo cual va a resultar en beneficio de la comunidad. Si no, si los bancos tienen más default, para cubrirse de ese riesgo tienen que cobrar más interés, y lo que termina ocurriendo es que los que pagan terminan pagando por los que no pagaron. ¡Uy, qué horror! Bueno, no dijimos nada. Bueno, entonces, estos son los datos que tenemos. ¿Cómo vamos a valorizar el resultado? Bueno, el verdadero negativo, en este caso, sería decir, va a pagar, y pagó. Ahí el banco se ganó el interés. Listo, palo y a la bolsa. Falso negativo. Se predice que pagará y no pagó. Este es el defaulteador. Acá perdí el capital.
falso positivo. Se dice, no va a pagar, pero en realidad sí pagó. En este caso, bueno, capaz que no perdí nada, capaz que me perdí de ganar el interés. Hay que ver. Y el verdadero positivo es cuando predigo que no va a pagar y no pagó. Ah, interesante. Entonces, acá tenemos las consecuencias y esto, les digo, para aplicarlo de verdad, habría que poner los seguros, los recuperos, un montón de cosas que los bancos tienen para no comerse el haber perdido el capital. Muy bien. Pero vamos a mantenerlo simple. Entonces, el piso va a ser el máximo de, ¿le doy crédito a todos o no, y no le doy crédito a nadie? No, porque no tengo banco. Así que ese no juega. El techo es, solo le doy crédito a los que pagan. No hay nada mejor. A los otros le digo a todos que no. Perfecto. Tengo un piso y tengo un techo. Entonces, voy a probar con estas cositas. Árboles, vecinos cercanos, XGBoost, máquina de soporte vectorial. Y me dio esto. Para árboles 11, para vecinos cercanos 7, para XGBoost 15 y para máquina de soporte vectorial 11. ¿Con quién me quedo? Con XGBoost. Este no se lo muestro a nadie. Dio por abajo del piso. ¿Está? Ojo. Este campeón. Para este problema, estos datos. Tengan siempre presente que la cosa cambia cuando cambiamos de problema y cuando cambiamos de datos. No hay que un algoritmo es mejor que otro así, simple quitarlo cuento. Muy bien. Entonces, ahora el tema de la incertidumbre. Yo le digo al jefe, bueno, usamos este, ¿sí? ¿Y cuánto valor va a aportar? ¿Va a aportar siempre eso? Bueno, tomé 100 muestras distintas de Trenites, encontré variaciones en el valor, el desvío estándar era un 29% de la media. O sea, si yo tenía 15 millones, era 15 más menos 5. ¿De qué estás hablando, Ignacio? Bueno, tomé algo, ¿sí? Con 10 veces más datos, me jugué, invertí, di más créditos o miré para atrás más en la historia y justamente ahí conseguí que esa incertidumbre se redujera al 8%. Fantástico, también cae como una sobre raíz de n, que es lo que cabe esperar. Hablemos un poquitito del tema de la segmentación. Piensen ustedes en una empresa que fabrica leche. ¿Sí? Bien. Las vacas van a producir la leche todos los días. Todos los días. Si yo la vendo, bien. Y si no la vendo, y no sé qué hago. No la puedo acumular. Se hace vieja, rápido. Oh, bueno. Entonces, yo tengo dos tipos de clientes, vamos a simplificar. Los que podrían pagar una leche de, no sé, 500 pesos, ¿sí? Y dentro de un año van a estar diciendo los pobres, no importa. ¿Sí? Y entonces agarramos y decimos, bueno, a eso le decimos que es la leche súper recontra vitaminada, fortificada con hierro, omega 3, omega 4, omega 5, y la pagan 500 pesos. Pero todo el mundo puede pagar 500 pesos, y no. Todo el mundo, no. Algunos la podrán pagar 200 pesos. Vamos a asumir por un instante que es la misma leche, que viene del mismo tarro, pero uno va a un packaging y otro va al otro. Esto lo peor es que pasa. Entonces, si yo las voy a poner a las dos en el supermercado, cada uno elige la suya. Pero si yo tengo que hacer una propuesta, o sea, tengo que hacer algo más parecido a lo que se llama marketing directo, yo soy el que lanzo la acción, lo cual les digo multiplica por 10 el mercado potencial. Pero, entonces, si le hago la propuesta de la leche cara al que solo puede pagar la barata, pierdo la venta y me como la leche. Y si yo le hago la propuesta de la leche barata al que puede pagar la cara, y ahí me pierdo un margen de contribución importante. Bueno. Entonces, uno puede tener diferentes estrategias, ¿sí? A la hora de colocar un producto. Una estrategia que apunta a la exclusividad. Vos, que sos un tipo especial, te mereces darle a tus hijos esta super leche. Recuerden que estamos hablando de la misma leche, ¿sí? Buena. Una estrategia de valor, es decir, no, mira, esta te da la mejor relación precio-calidad.
Y otra estrategia de descuento. No, mirá, esta es la más barata que podés conseguir. La pregunta es, ¿cómo sabemos a qué cliente le vendemos cada leche? ¿Ah? Muy bien. La técnica que se usa en el mundo del marketing es la segmentación. Yo defino distintos segmentos de clientes y con eso me doy cuenta a quién le conviene qué. Claro, se define el nicho. Muy bien, muy bien. Pero ¿cómo sabemos? ¿Alguien está haciendo? Sí. Una actividad física, estoy intentando silenciar, ¿no? Bueno. Mirá Es alguien que tiene privilegios de host, por eso no lo estamos pudiendo silenciar. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, sigo para adelante. Tenemos que elegir qué cliente está en cada nicho. Bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay una técnica que se llama segmentación, que dice, bueno, tomo los clientes por nivel de ingreso, tomo los clientes por edad, tomo los clientes por barrio. Eligen 1 o 2 parámetros, ¿sí? Y con eso se hacen cortes de los clientes y se los asigna, desde la experiencia, a una u otra campaña. Pero la conducta que va a tener un cliente podría depender de varias cosas distintas. Bueno. Entonces, vamos a usar una técnica que se llama agrupamiento para dejar que se autoorganicen los grupos de clientes que sean similares entre ellos y después vamos a utilizar un testeo para ver con muestras aleatorias de los distintos grupos de clientes cuáles son más compatibles con cada una de las propuestas que tengo, exclusividad, valor o descuento. Muy bien. Entonces, vamos a segmentar para vender automóviles. En este caso no va a ser leche, van a ser automóviles, ¿sí? Vamos a hacer un poquitito de análisis exploratorio sobre los datos, que es la primera toma de contacto que hacemos contra los datos. Vamos a ver cuál es la cantidad óptima de grupos, lo cual es flor de problema. Después hacemos la división y experimentamos. Fantástico. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo agarro y para los valores numéricos que tenga, puedo ver la media, la mediana, los cuartiles, los extremos con summary. Entre dos valores numéricos puedo con core explorar la correlación, si cuando uno crece el otro crece. Fantástico. Con pairs puedo graficar las correlaciones y con table, para las cosas categóricas, puedo contar cuántos casos hay. Veámoslo, ¿sí? Acá me hago el summary. Entonces me dice, la edad tiene un mínimo de 18, un máximo de 134. ¿Sí? ¿Bien? Es vivir. ¿Dónde está el primer cuartil? ¿Dónde está el tercer cuartil? La mediana, la media. ¿Sí? Y acá tenemos el ingreso. Bien. ¿Cuánto es el valor de metro cuadrado de la persona donde vive? ¿Cuál es el tamaño de su patrimonio? ¿Cuáles son sus deudas? Bueno, perfecto. Son datos que tengo. Cuando vemos las correlaciones, podemos verlas así. Claro, la correlación de la edad con la edad es siempre 1. Eso es cierto. Perfecto. Tenemos eso. Lo podemos graficar. Cuando vemos una cosa que crece así, es porque, bueno, la correlación es creciente. Acá lo que nos está diciendo es que el pico del ingreso se alcanza en algún momento de la edad. Antes de eso es difícil ganar mucho, después de eso es difícil ganar mucho también. Bueno.
Y si acá encuentran los 65 años, ya se imaginan lo que está pasando. Bueno, y así vemos lo que pasa, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos que entre el ingreso y el patrimonio parece haber una correlación creciente. La gente que tiene más ingreso tiende a tener más patrimonio. Suena bien, ¿no? Bien. Y entre el patrimonio y la edad, y un poquito, ¿sí? Pero no tanto. Muy bien. Tenemos estas cosas. Con esto vemos cuánto tenemos de cada estado civil. Fantástico. Y ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer la segmentación. Y lo primero de la segmentación es saber cuántos conjuntos vamos a tener. Y ahí se complica la vida. Primero podemos recurrir a una función muy divertida, que es esta fvist_nbclass, que me va a dar la siguiente cosa. Me va a dar cómo decrece la distancia dentro de cada grupo a medida que aumenta el número de grupos. Cuando justo encajo en una cantidad natural de elementos para el número de grupos, ahí, ¡pum!, tengo un bajón. Eso me da la indicación de que ahí estoy apuntándole a un número de grupos que tiene que ver con la lógica de esos datos. Ah, fantástico. Otra cosa que puede ser importante, hay que probarlo y no probarlo, hay que hacerlo de las dos maneras, es esto de renormalizar. ¿Qué se hace? Se agarra a cualquier valor X, se le resta el promedio y se divide por el desvío estándar. Con eso uno lo normaliza. Ahora va a tener promedio 0, desvío estándar 1. ¿Y para qué sirve eso? Porque como para segmentar los clientes con esto del agrupamiento voy a estar reconociendo distancias, si justamente un número lo medía en pesos, la distancia va a parecer muy grande, frente a otro que lo midiera en dólares, que da más chicos el número. Entonces, ahí cambia completamente. Bueno, perfecto. Cuando renormalizo, me olvido de esas diferencias. Lo medí en metros, lo medí en centímetros, no importa. La renormalización mata eso. Fantástico. Ahora apliqué esto de R renormalizado y ahora veo que tengo un bajón acá, en 5, podría llegar a ser un número interesante para ver. Tengo otro codito acá, en 3, podría ser un número interesante para ver. Muy bien. Entonces, aplico la función Kamins, que viene ya con R, y con eso calculo los clusters. Con 3 clusters, con 5 clusters. Acá con table estoy mirando cuántos elementos tengo en cada clúster. Me quedaron 243.000 en el 1, 335.000 en el 2, 421.000 en el 3. Y en el otro, bueno, se me repartieron también de esa manera. ¿Qué pasa? Yo ahora tendría que agarrar y tomar una muestra aleatoria de cada clúster para cada campaña posible. O sea, una muestra del clúster 1 para correr la campaña de los exclusivos. Una muestra del clúster 2 para correr la campaña del valor. Una muestra del clúster 1 para correr la campaña de descuento. Y lo mismo para el clúster 2, y lo mismo para el clúster 3, lo mismo para el clúster 4, lo mismo para el clúster 5. Con lo cual, si tengo 5 clústeres, voy a tener 3 por 5, 15 muestras. Pero, cada vez que yo hago una acción de tratar de vender a cada elemento de cada muestra de cada clúster, gasto. Las acciones cuestan. Y yo seguramente tengo un presupuesto. Y no me puedo ir de ese presupuesto. Entonces, ¿qué digo? Bueno, al final la cantidad de clúster me va a quedar topeada por ese presupuesto. ¿Por qué? Porque si la muestra es muy chiquitita, voy a conocer los resultados con muy poca precisión, que es un poco de lo que está hablando esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, tranquilo, vamos a ver qué precisión quiero. Quiero una precisión del 10%. Fantástico, muy bien. Eso me dice qué tamaño tiene que tener la muestra. Una vez que tengo el tamaño de la muestra, digo, bueno, perfecto. ¿Cuántas campañas tengo? Y tengo 3 campañas. Entonces diré 3 campañas por tantos elementos de la muestra. Y eso me va a dar una cantidad de casos. Y esa cantidad de casos, bueno, para ver cuántos grupos me va a jugar contra mi presupuesto.
porque voy a tener la cantidad de casos por la cantidad de campañas, por el costo del contacto. Y eso me topea contra el presupuesto. Al final me limita la cantidad de grupos. Con lo cual, lo otro de calcular la cantidad de grupos con aproximaciones teóricas es muy bonito, pero no necesariamente anda. Entonces acá más o menos les dejo la cuenta de cómo se hace eso. Muy bien. Y acá me salió la segmentación. Yo después calculé sobre cada muestra, sobre el resultado de intentarlo en cada muestra, cuál fue el resultado que tuve con la campaña exclusiva, con la campaña de valor, con la campaña de descuento, y entonces elegí que el clúster 1 me convenía la campaña exclusiva, el clúster 2 me convenía la campaña exclusiva, y el clúster 3 me convenía la campaña valor. Y descuento, y no pareció buena en ningún clúster. Ah, muy bien. Problema que nos dio. Bueno, cuando lo hice en 5 clústeres, ¿sí? Fíjense ustedes, me apareció descuento. Encontró un grupo que anda mejor con descuento. Cuando yo tuve que hacer menos clústeres, capaz que algún grupo me quedaba oculto. Y entonces el rendimiento era subóptimo. Muy bien. Bueno, entonces conseguimos cómo separar los clientes teniendo en cuenta a la vez todos los datos que tenemos sobre ellos, si no, unos pocos. Muy bien. Con esto he completado lo que les tenía para contar. ¿Sí? Por 3 minutos menos de 1 hora. Así que, a las órdenes de ustedes, para tratar de responder lo que les haya interesado. Impresionante. Aparte, ¿sabes qué? Vengo, por supuesto, del campo de la formación distinta a la del mundo de las matemáticas y entonces me permito apreciar ciertos detalles y brillos que tienen que ver con la oratoria. Fue sostenida la presencia de todos los que entraron a las 11, no se aburrieron, se quedaron y entonces hemos sostenido la cantidad de gente. Vos fíjate que eso es un buen dato, Ignacio, que tiene que ver con tus habilidades como orador, más allá de las habilidades matemáticas. Bueno, y por supuesto, me sumo a los aplausos de María Florencia Godoy del Castillo. Estimada asistencia, preguntas, dudas, algo que quieran que en el transcurso de la charla les haya despertado algún tipo de inquietud o alguna valorización sobre esto, porque entendiendo que la consulta puntual sobre un tema que tiene que ver por ahí con un caso, la aplicación de un caso puede ser difícil y ampliarlo en este ratito, pero Víctor, te escucho. Ponete cámara, por favor, Víctor, así te interactuamos bien. A ver. Hola, ¿cómo va? ¿Se me escucha? Perfecto. Bien, mi consulta era, si bien entendí, primero se busca una función para valorizarlo, se prueba distintos algoritmos y se elige el mejor. Y después de ese lo optimizás. Ahora mi consulta es, después de la optimización, ¿puede cambiar ese ranking de valoración? O sea, ¿vale la pena optimizar más de un algoritmo a ver si te cambia, si te mejora la media o la desviación de alguno de los otros? Un detalle. Yo lo que hago es optimizo cada uno y después elijo el mejor. Ah, ok. Porque si no, Ok, perfecto. no tengo forma de predecir cuál va a ser el rank, cuánto puede mejorar cada uno a priori. Entonces, Ok, prueba y error, prueba y error, prueba y error. perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que se sume a alguna consulta? Incluso valoración también, o sea, qué es lo que pudieron haber destacado, sobre todo aquellos que están cursando la tecnicatura del aporte de Ignacio Nesto. Adrián, querido, dale. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, bueno, la verdad me pareció re interesante porque, bueno, yo en el nivel que estoy todavía de la carrera, hay mucho de lo que habló que todavía no lo vimos y no sé si específicamente, no sé si tengo una consulta específica sobre el tema porque no lo tengo desarrollado, ¿no?
pero realmente fue interesante la charla. Ahora, todo este trabajo se hace a pulmón. ¿Hay algo que medio como que automatice un poco el trabajo o, o es pruebo, error, pruebo, error, pruebo, error? ¿O hay algo, una herramienta donde digamos, bueno, a ver, mira, para la primera aproximación cargamos todos estos datos, hace una prueba preliminar de los modelos y después sí se trabaja en particular con el seleccionado y se hace el refinamiento final? A ver, yo lo hice a mano, ¿sí? Pero te cuento, no es terrible. ¿Por qué? Porque el trabajo feo es preparar los datos. Ahí es donde se sufre, ¿sí? Una vez que vos tenés el paquetito de datos listos, tirarle un algoritmo encima son minutitos. Y optimizar eso, ahí te peleas más contra el tiempo de ejecución. Normalmente lo dejo yo ejecutando y me pongo a hacer otra cosa. Por eso tengo una máquina acá al costado que es para jugar, ¿sí? Entonces, giro y se acabó. Pero sí, puede haber paquetes caros que permitan hacer eso. Yo no sé cómo explicar esto, tengo mucha resistencia a usar software propietario. Prefiero moverme en todo lo que pueda por el lado del software libre. Muy bien. A mayor cantidad de datos, menos incertidumbre, por supuesto que sí, Flavia, pero hay que tener claro que no siempre es fácil tener más datos. A ver, porque tener los datos a veces cuesta dinero, cuesta tiempo, y no hay infinito de ninguna de las dos cosas. Bueno, Adrián, entonces, vamos viendo en el tema de herramientas. Yo me acostumbré a hacerlo así, a pulmón. Pero igual no te creas que me llevó mucho tiempo. Una vez que tuve los datos listos, el resto corrió en 1 o 2 horas. ¿Está? Y escribiendo yo el código from scratch. O sea, de la nada. No pasa naranja, no es terrible. Bien. Y te deja asegurarte muy bien de qué hiperparámetros optimizás en cada caso, que es no trivial. Yo ese tipo de cosas todavía no se las confío tanto a un algoritmo. De hecho, te cuento que estuvimos trabajando con algunos de los docentes del instituto con una herramienta que te usa algo tipo ChatGPT para decirle, tira este algoritmo, hace esto, hace aquello, hace lo otro, y lo hace. Entonces vos ni siquiera tendrías que programarlo. Se lo tirás a esto que está en Python y lo hace. Pero ¿cuál es el problema? Que empezamos a detectar que cometía errores de criterio muy importantes. Por ejemplo, vos viste que en las redes neuronales no se pueden poner datos que no sean numéricos. Entonces alguien dice, bueno, tengo la localidad y no quiero perderme la localidad. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es el error de principiante? Agarrar y ponerle un número a cada localidad y meter ese número. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque la red neuronal va a asimilar que dos cosas que tengan un número parecido son parecidas entre sí. Entonces, vos podés tener una localidad que se llame San Antonio de los Cobres y otra localidad que se llame San Antonio de Areco, y como están ordenadas por orden alfabético, van a estar cerca, van a tener números cerca, y las localidades no pueden tener menos que ver. Entonces, estás metiéndole ruido a la red neuronal con eso. Bueno, se mandó exactamente ese moco. ¿Y por qué se lo mandó? Porque esas herramientas son cosas asociativas que se fijan lo que encontraron. Y eso está por todas partes. Ese error está metido por todas partes. Bueno, entonces, viene bien el... A ver, ¿qué dice? Ahí le damos la palabra a Jonathan, bien. si se Bueno, anima a muchas comentar su gracias. reflexión. Bueno, muy bien. Interesante, Entonces, Jonathan. espero que con eso, Adrián, te haya respondido lo que quería saber. Perfecto. Sí, sí, muchas gracias. Muchas de nada. Gracias, Buen Adrián, día, querido. señor Ignacio. Hola, Jonathan, Buen dale. día, Politécnico.
¿Qué Sí, tal? como comentaba en el chat, vi el video ese de quién es quién dentro de los roles, de diferentes roles para la ciencia de datos y la verdad que está muy bueno. Por así decirlo, como que te explica bastante bien la diferencia entre cada uno y ahora cuando lo vi acá dije, ah, es el profesor que nos dio la charla. O sea, la verdad que es muy bueno, muy interesante, está bueno los tips de qué hay que hacer y qué no cuando uno es principiante. Por ejemplo, yo ahora estoy entrando en este mundo y está bueno saber, por lo menos ir apuntando lo que no debería hacer. Así que no, Muy excelente. importante. ¿Se suma alguien más con alguna reflexión? Yo me guardo una para el final, pero si alguien más quiere sumar, aprovechar el ratito. Ahí estás, Roberto, ¿Me ¿no? escuchan Sí, ahí? dale. Hola, Roberto, querido. Te cuento, Ignacio, que Roberto Daniels, bueno, más allá de ser el apoderado de El Dorado, es una empresa de Tierra del Fuego que se ha dedicado a perdón la introducción, Roberto, y sin pedirte permiso, de la fabricación de hormigón armado y de ladrillo, forma parte del ecosistema de nuestro Politécnico. Es una de las empresas que ha abierto los brazos para que estudiantes nuestros de la Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial pueda hacer sus prácticas profesionalizantes ahí. Una persona y su empresa, una persona que tiene una mirada de la construcción social desde lo corporativo y vinculado con lo público muy, pero muy valorable. Así que gracias primero, Roberto, por estar, por sumarte. Sé que Fede te mandó la invitación allá, así que todo tuyo para el comentario. No, bueno, mi comentario, la verdad, primero me quedo con un gusto a poco terrible, ¿no? Creo que la charla estaba como para que siga 2 horas más. Yo no estoy en este momento estudiando la tecnicatura, pero digamos, soy una persona muy curiosa con el tema y realmente me interesaba la charla para ver casos de uso posibles, ¿no? Porque yo creo que el desafío nuestro hoy es encontrar estos casos de uso para poder aplicarlos. Así que nada, quería decir, primero que me encantó, segundo, le encontré gusto a poco, que creo que vale la pena repetirla o hacer algo que permita mostrar más casos de uso. Así que, bueno, y felicitarlo por la charla porque fue excelente. Absolutamente, compartimos esa sensación de gusto a poco por el tiempo, porque la verdad también que lo que va disparando esa sensación de gusto a poco es que iba Ignacio tirando los ejemplos y bueno, ¿y cuánto más que se puede hacer? ¿Cuánto se puede hacer desde el mundo educativo? Pensaba en Moni, con la que estamos todos los días pensando y sacando números de nuestro campus, de nuestros estudiantes, de cómo, bueno, ir mejorando procesos. Y me guardo, pongo en común, Ignacio, si me permitís, a ver si nos podés ayudar, por lo menos a tirar algunas pequeñas líneas de trabajo en base a tu experiencia. Vos sabés que venimos pensando desde el Politécnico mucho, no solamente sobre la ciencia de datos, sino también sobre los trabajos que todavía no existen. Y hago acá una salvedad que tiene que ver con en Argentina, ¿no? Entonces, mucho de lo que estamos construyendo tiene que ver con esto de, bueno, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, como tecnologías que se van permeando en las organizaciones, en el mundo académico, para Tierra del Fuego. Entendemos que es muy importante poder sumar estas herramientas, esto que se denomina economía del conocimiento, y aparte de las ovejas, del turismo, de las plantas industriales y de la generación de energía y de gas, poder incorporarnos el perfil de la economía del conocimiento como un perfil más, ayudar a que la provincia pueda tener eso. Y vos sabés que mucho de lo que venimos pensando tiene que ver en hacer la mirada hacia los trabajos que todavía no existen y en consecuencia nuestro rol como formadores en la formación para los trabajos que todavía no existen. Y hay uno que venimos analizando y haciendo un seguimiento con cierta especificidad que tiene que ver
con la auditoría de datos. ¿Sí? O sea, aquel perfil dentro de una organización que pueda incorporarse como un externo o a modo de consultoría o como un departamento de una organización de cualquier tipo, pública, privada, de bienes o de servicios, pero que pudiera combinar dentro de su perfil profesional el conocimiento sobre la administración de empresas o de organizaciones, que pudiera tener las herramientas metodológicas de la ciencia de datos y de la programación y que a partir de ahí pueda involucrarse en una organización haciendo la auditoría de datos que ya tiene una organización implementada. En el entendimiento de que hay mucho de la metodología, sobre todo de lo que pudiera brindar las ISO, las normas ISO, en cuanto a metodologías generales de auditoría, que también pudieran pasar a ser parte del perfil profesional de este auditor en datos. ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Cómo están viendo el perfil? ¿Cómo están viendo la necesidad en Argentina más que todo? Que es lo que nos interesa, que esto sea un valor agregado a los procesos en Argentina y en Tierra del Fuego. ¿Cómo vienen viendo ese perfil de necesidad? Bueno, yo lo veo como una cosa que avanza en dos frentes. A ver. Por un lado, hay un frente que es el normal, es decir, bueno, vamos a necesitar gente que tenga una formación práctica en ciencia de datos y entonces pueda resolver problemas en cualquier empresa sin importar qué organización es. Pero hay otro perfil que me parece muy interesante, que es el decir, agarro las herramientas de ciencia de datos y las pongo a disposición de una persona que tiene otra profesión. Por ejemplo, podría tratarse de un ingeniero forestal que usa las herramientas de ciencia de datos para predecir dónde hay más probabilidad de que ocurra un incendio. O la pongo a disposición de un ingeniero de petróleo que lo usa para, mirando la composición química del polvillo que se extrae en los pozos de exploración, guiar el proceso de prospección para ver dónde está el petróleo. O la pongo a disposición de un médico para que lo ayude en el diagnóstico, mediante una red bayesiana, por ejemplo. O lo pongo a disposición de un educador para que pueda predecir la probabilidad de deserción de la gente. Y entonces hacer una acción de contención antes de la deserción. Ya una vez que se produce la deserción, es como que hay un corte del diálogo entre la institución y el participante, y entonces ya es muy difícil hacer algo. Bueno, entonces yo veo esas dos cosas muy interesantes, ¿sí? Pero, fantástico, esas cosas muy interesantes, estoy tratando de copiar el PDF, perdón. Ahí está, ahí lo tengo, ahí lo pongo acá. Guárdense el vínculo y se lo bajan. Muy bien. Absolutamente generoso. Gracias. Muchas gracias. No, por favor, Excelente. faltaba más. Bueno, entonces tenemos ese tema, de esa aproximación doble. Por un lado, formar gente con experiencia en ciencia de datos de carácter genérico, que se pueda adaptar a cualquier industria, y por otro lado, que los distintos profesionales incorporen esta herramienta. Muy bien. Voy a tener que dejarlos porque en pocos minutos tengo que arrancar otra clase y aborrezco hacer esperar a la gente. No, por supuesto, por supuesto. Si quieren, en el futuro continuamos. Yo había hablado de armar algo sobre aplicaciones a la medicina. Genial. Ignacio, un millón de gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por la claridad de la explicación, por permitirnos disfrutarte este ratito. Seguramente vamos a estar en contacto y, por supuesto, cumpliré con mi oferta del cordero como Dios manda. Muy bien. Te mandamos un abrazo enorme, enorme. Gracias, hasta Ignacio. Pronto. Bueno,
Y a todos los que participaron, les recuerdo que en el transcurso de la semana vamos a dejar grabada toda la charla en nuestro canal de YouTube para que puedan acceder ahí junto con la del Polytalk 2 y el 1. Así que los invitamos a que nos sigan en las redes para poder estar en contacto con la nueva secuencia de charlas que vamos a tener. Un abrazo enorme y buen fin de semana a todos y a todas. Gracias a todos. Muy buen fin de semana a ustedes allá también. Gracias, Ignacio.